se tomó un trabajo Un bárbaro porque doctor. está en el medio de un congreso y me dijo, me corro un poquito y vamos a charlar igual. Y ahí está, Amigo, veo que ¿dónde está. está? Yo sé dónde está. No me Está diga acá que cerca, en el Club en Español. el Club Español. En el Club Español. Mire, ese lugar sabe que lo conocemos Lo porque conocemos bien porque hubo fiesta de casamiento ahí. ahí, Ah, muy nuestra. bien, muy bien. Buenos recuerdos. Buenos recuerdos. ¿Cómo les va? ¿Cómo está? El doctor Gabriel, vamos a presentarlo formalmente, doctor Gabriel Vinderola, doctor en química, investigador principal del Instituto de Lactología Industrial del CONICET, Universidad Nacional del Litoral, docente de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, con él estuvimos ayer en la Gracias. visita que hicimos a la planta de Danone en Longchamp. Ajá. Y ahí donde vimos que ya por ahí ustedes ya lo están viendo, el yogurísimo, el producto de Danone, con el sello de tecnología CONICET. A ver, contanos Gabriel, vamos a tutearnos, contanos un poquito de qué se trata esto. Bien, bueno, esa es la culminación, un poco el camino recorrido que todo investigador que se dedique a la parte aplicada quisiera transitar, es decir, poder poner en la realidad, en un producto, algo que llevó tanto tiempo en la investigación. Y ese probiótico, esta bacteria que tiene este yogur, se empezó a estudiar hace más de 20 años en Tucumán. Yo en esa época estaba haciendo mi postdoc en el instituto y fui un poco testigo de los primeros pasitos y en las charlas de pasillo. ¿Qué está estudiando? Bueno, estamos con una cepa que se llama Lactobacillus rhamnosus, CRL1505. 20 años después, dicen 20 años no es nada. Bueno, no, no sé si no es nada. Esa cepa está hoy en un yogur de la compañía Danone que vos nombrabas, y es producto de años de investigación de un grupo de investigadoras del CONICET, que están en Tucumán, en un centro que fue pionero, porque se desarrolló, lo llama el Centro de Referencia para Lactobacilos, fundado en el año 76, es conocido mundialmente, es un orgullo realmente para Argentina, es donde se desarrolló, ustedes que como yo tenemos un poquito más de 40 años, se acordarán de la leche bio, Ah, sí, claro. probablemente en los años 90, esta Ajá. leche bio se creó también ahí en el Cerelo. Entonces es un producto, un probiótico que tiene mucha ciencia por detrás, mucho trabajo y que recorrió lo que se llama la vinculación tecnológica, Ajá. pasar de un grupo de investigación a la aplicación. Bien. Bueno, y esto llegó y ahora lleva el sello de calidad justamente por esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de probióticos para la gente que por ahí lo escucha frecuentemente y lo consume pero sin saber bien de qué se trata? ¿Cuál es la Bien, mejora en el cuerpo humano? bueno, un probiótico lo que hace, y acá hablamos de probióticos que uno ingiere, que van a llegar al intestino, y en el intestino tenemos el 70% de nuestro sistema inmunológico. 70%, un número altísimo. 70%, altísimo, Mm, es como uno puede decir, es como la escuela donde el sistema inmunológico se va a entrenar. ¿Se ujú, entrena para qué? Para protegernos. ujú. Entonces los probióticos son microorganismos que nos van a dar un efecto benéfico, y el efecto benéfico está por el impacto en el sistema inmunológico. Nos mejoran las defensas y esto hace que esta cepa en particular ayude a prevenir infecciones intestinales, pero también infecciones respiratorias. Nos ayuda a estar un poco mejor. Mejora la microbiota y mejora la inmunidad. Eso es esencialmente lo que hacen los probióticos, ayudarnos a estar mejor. ¿Con qué frecuencia habría que consumirlos como para tener una regularidad y que todo funcione? Bueno, cuando uno diseña los estudios, uno hace un consumo diario. Mientras uno consume el probiótico va a tener el beneficio, después cuando uno deja de consumirlo el probiótico se va del intestino, pero la idea de un consumo diario o lo más frecuente que uno pueda, porque también sabemos que no todos los días podemos hacerlo, nos acordamos, estamos en condiciones, lo tenemos, pero cuanto más frecuente uno lo haga, es más probable tener este beneficio. Ujú. Siempre hay que recordar que no estamos hablando de medicamentos, ¿no? O sea, que no son No, para curar exactamente. nada, sino que para que tengan un efecto preventivo. Exactamente, sí, sí. Los probióticos se regulan como suplementos alimenticios, como quien uno consume un suplemento de calcio, de magnesio, una vitamina. Es decir, no apuntan a curar enfermedades, eso ya es el campo de la medicina. Los probióticos tienen una cuestión preventiva, Ujú. de mejorar la inmunidad, controlar la inflamación en el intestino, prevenir
diarreas, prevenir infecciones del árbol respiratorio, exactamente es así. Es eso que si funciona, nadie se da cuenta, ¿no? Si funciona, exactamente, porque uno no tiene el Gabriel que no está consumiendo como si uno tuviera el control en paralelo. Entonces, por eso se hacen los estudios clínicos controlados. Y este producto del que hablamos se hizo el estudio ya en el año 2012, donde 300 chicos en edad escolar consumieron el producto y 300 chicos no lo consumieron. Entonces ahí se pudo comparar los que lo consumieron respecto a los que no lo consumieron. Los que lo consumieron se infectaron menos infecciones, menos episodios de fiebre, de diarrea. Y una cuestión importante, que no todos los estudios lo miden, tuvieron mayor asistencia escolar. Ah, mire, Al enfermarte menos, ahí tenés más asistencia. Y un chico que va más a la escuela desarrolla habilidades sociales, aprende más. Es un impacto que no siempre uno dice, bueno, previno enfermedades. ¿Y esto en qué se tradujo? En que el chico fue más a la escuela. Lo cual es algo positivo, ¿no? Es para algo... la educación, para la familia. Claro, y esto, ¿no? Yo te preguntaba si había un estudio cognitivo. No llegaron ahí a preguntar. Pero la asistencia está bien. Sí, es un poco más difícil porque... Con notas. Sobre todo porque sí, con notas uno podría, pero tal vez la diferencia no es, la nota tiene mucho la subjetividad también de quien lo coloca. Entonces, Bueno, me parece que es una variable más difícil de medir. Pero Bueno. se hacen estudios de capacidad cognitiva con probióticos, con test de memoria, de concentración. Y que también, ¿por qué? Porque es una muy buena pregunta, porque el intestino y el cerebro están conectados. Claro, eso, por eso, este sería la manera de dar la evidencia, ¿no? De aplicarla a la realidad. Esto de que, para que empecemos a tener en cuenta esto que siempre se habla, ¿no? La nutrición para el estudiante. Sí, porque nos nutrimos el cerebro también nutriendo el intestino. El intestino y el cerebro están conectados físicamente, hay neuronas, nosotros tenemos la idea que tenemos neuronas en la cabeza, pero hay neuronas entéricas que salen del intestino y son como cablecitos que conectan el intestino y el cerebro. Entonces una vía doble, lo que yo como me puede impactar en las emociones, en la depresión, en la concentración, pero también las emociones me impactan. Una persona que va a rendir un examen muchas veces se pone nerviosa y le da un poco de diarrea o se constipa. ¿Vieron lo que empieza en el cerebro nos termina impactando? O el estrés, la preocupación, termina haciendo que tengamos esa puntada, ese ardor de estómago, ese intestino irritable, porque justamente hay una conexión de doble vía. Entonces, ¿se hicieron o se van a hacer testeos? No, esta cuestión cognitiva no se midió. No, todavía. Es posible, pero bueno, todavía se necesita, sí, son estudios costosos, implican muchas personas, y la investigación está compleja en Argentina. Siempre lo estuvo, hoy en día está un poco más, está difícil hacer ciencia en Argentina. Pero bueno, Danone... Lo último que perdemos es la esperanza. Está bien. Ahora, yo le comentaba a Alejandra, y bueno, y se lo digo a los oyentes, el Instagram del doctor Gabriel Vinderola, G-Vinde, o sea, la inicial, ya lo estamos siguiendo, la inicial del nombre, G y Vinde, la primera parte del apellido. Es un Instagram muy activo, donde además derriba unos cuantos mitos, yo le comentaba. Por ejemplo, a ver, el tema del yogur con los bebés. ¿Qué pasa con los pediatras, por ejemplo? Ahí hay un tema. El yogur es un alimento que está recomendado, que se puede ofrecer a los bebés a partir del inicio de la alimentación complementaria. Y esto lo dicen las guías alimentarias para la población infantil, las guías del año 2023 de la Organización Mundial de la Salud, es decir, a partir de los 6 meses, cuando además de la teta se empiezan a incorporar otros alimentos, el yogur, no así la leche fluida no, la leche fluida recién a partir del año, pero el yogur se puede ofrecer a partir de los 6 meses. Y esto un poco choca todavía en el ámbito de la pediatría, en algunos foros, queda esta idea de que el yogur no hay que ofrecerlo hasta los 5 años de edad. Muchos dicen por el riesgo de desarrollar síndrome urémico hemolítico, que es una enfermedad renal grave que puede llevar o a la muerte o a tener que trasplantar o quedan los riñones muy por una infección por Escherichia coli. En Argentina tenemos entre 300 y 400 casos por año dispersos en todo el país, donde el vehículo
que más se hace foco es la carne picada, que los bebés sí no tienen que recibir carne picada ni siquiera cuando uno la cocina porque puede quedar cruda, pero el yogur, por varias razones, se lo asocia a veces con el síndrome hemolítico y no hay razones científicas. Yo les explicaba que la leche, esta bacteria puede estar en la leche cruda, pero cuando la leche llega a la planta se le hace una primer pasteurización, antes de hacer el yogur se hace una segunda pasteurización y después todos los lotes que salen al comercio se chequean en el laboratorio de que no tengan Escherichia coli. Es decir, es un control, primero que hay dos barreras térmicas que ningún patógeno puede sortear, porque son procesos térmicos muy, muy efectivos. Y después hay un control en el laboratorio de que cada lote que se larga a la venta no tiene esta bacteria como ningún otro patógeno. Entonces, pero bueno, no sé si ustedes vieron la película El Origen con Leonardo DiCaprio en el año 2010. Sí. Cuando empieza la película, el actor principal le pregunta al interlocutor qué es más infeccioso que un parásito. Dice, un virus, una bacteria. Dice, no, una idea. Y una idea, cuando se mete en las capas profundas de la mente, es muy difícil sacarla. Y con el tema del yogur y el síndrome hemolítico, ahí hay una idea, un mito que se instaló en algunos lugares y todavía se sigue manteniendo. Pero desde la ciencia se pueden quedar tranquilos que no hay absolutamente ningún riesgo. O sea, consumir yogur desde los 6 meses no tiene ningún problema, de los 6 meses de vida. Es una opción. Ajá. Es una opción si la familia así lo decide, es un alimento seguro que lo pueden incluir, lo dicen las guías alimentarias. ¿Y siempre en la heladera o se puede perder la cadena de frío? Esa es la segunda pregunta interesante. ¿Qué pasa cuando se interrumpe la cadena de frío? Cuando se interrumpe la cadena de frío, no puede crecer esta bacteria porque nunca estuvo o está muerta porque se pasteurizó. ¿Qué es lo que puede? Y no hay generación espontánea. Esto ya Pasteur lo demostró en 1864. ¿Qué es lo que pasa cuando un yogur pierde la cadena de frío? Se va a retomar la fermentación. Las bacterias lácticas van a producir un poco más ácido. Yo lo voy a notar al gusto un poquito más ácido, más astringente. Tal vez vea que se separa el suero, hay una separación del suero, y si está mucho tiempo fuera de la heladera, y en mucho tiempo son varios días, pueden aparecer levaduras, que son como unas colonias rosadas, verdecitas, y aparecen en la superficie. Pero esto es un indicador de deterioro, no es un indicador de patógeno. Esto no quiere decir que yo el yogur lo voy a dejar fuera de la heladera. Claro. Pero si el momento entre que yo lo traslado del supermercado a la casa, o en el momento que yo lo puedo poner en la mochila de mi hijo, chico a la escuela y claro. 3 o 4 horas después comerlo, no hay absolutamente ningún riesgo, pero ningún riesgo. En estas 4 horas no puede pasar, 5 o 6 horas no puede pasar absolutamente nada. Yo siempre digo, los alimentos fermentados se inventaron mucho tiempo antes que la refrigeración. Y hay fermentados que los tenemos 14 días a temperatura ambiente, el chucrut. Las familias coreanas tienen el kimchi 1 año fuera de la heladera. Es decir, los fermentados, al ser ácidos, tienen esta cuestión de la estabilidad. Bien. Así que no hay ningún problema en una pérdida temporal de la cadena de frío. Lo que se puede hacer, se va a poner un poco más ácido. Hay un deterioro sensorial, pero no aparece nada peligroso microbiológicamente. Claro, y es bueno el ejemplo porque el típico, no le voy a mandar el yogur al nene a la escuela porque pierde la cadena de frío. Claro, y come una alfajor y es peor, ¿no? Son esas Exactamente, ideas. Es un daño silencioso a largo plazo, puro azúcar, grasas trans, entonces uno queriendo protegerlo microbiológicamente de algo que no va a pasar, le doy un reemplazo nutricional que realmente no es. Ahora que Gabriel hablaba del azúcar, ¿no? Y ayer aprendimos también en la visita a la planta que los productos que fabrica Danone, bueno, todos los postrecitos, no hablemos solo de yogur, bueno, cada vez tienen menos cantidad de azúcar, ¿no? Es impresionante el porcentaje de reducción del año 2000 al 2010, al 2015 y a la actualidad. Y lo que se proyecta para el 2025 es muchísimo menos todavía. Y esto tiene que ver con que, bueno, obviamente que es más saludable, pero que además que el paladar se va acostumbrando poco a poco, ¿no? Sí, y sobre todo en el contexto del etiquetado frontal, donde los productos que tienen exceso de azúcar llevan un sello negro, entonces empezó hace unos años atrás a bajar gradualmente, porque el consumidor también hay que ir como educándole el paladar. ¿Por qué? Porque si el cambio es muy brusco, si son un día para el otro le reduzco el azúcar, las personas ya tienen incorporado el gusto dulce, claro. Entonces van a su casa y le agregan el azúcar que no le agregó la industria. Entonces, pero yo siempre digo, la principal educación
tiene que empezar en casa, cuando ese bebé empieza la alimentación complementaria, no ofrecerle azúcar, porque un niño que recibe azúcar va a ser un adulto que busque un producto con azúcar. Entonces, claro, la gran responsabilidad es el núcleo familiar de no exponerlo al azúcar, porque de grande vamos a querer consumir eso. Claro. Es un trabajo que va a llevar varias generaciones lograr que bajemos el umbral dulce. Sí, lo mismo podríamos decir de la sal también, ¿no? Lo mismo de la sal, sí, claro, exactamente. Exactamente. Ir bajándola, aunque en el caso de la sal necesitamos una cantidad mínima de sal por día, pero la superamos ampliamente. Claro, Estamos sí, pasados de consumo de sal. Sí. Bueno, todos los demás mitos que quieran derribar y demás tienen un montón ahí en el Instagram del doctor G. lo siguen y se van a enterar de todo. Pero bueno, cerramos acá la charla y lo dejamos terminar la cena al doctor que se tomó este ratito en un cierre de congreso para charlar con nosotros. Un abrazo enorme, Gabriel. Gracias, Carlos, Alejandra, buenas noches y a disposición. Bueno, un gusto. Muchas gracias. Ya volveremos a charlar seguramente, porque vale la pena. El doctor Gabriel Vinderola, le recordamos sus títulos, doctor en química, es investigador principal del Instituto de Lactología Industrial del CONICET, Universidad Nacional del Litoral, y docente de la Facultad de Ingeniería Química de esta misma universidad.